mientras se quedan aquí? Por favor. Bien, mis amados hermanos, mi Señor Dios, desde el principio, desde su eternidad, ha tenido en él la música. La música es muy importante para el ser humano. ¿Qué pasaría si no hubiera música en nuestra vida? ¿Qué haríamos? La música alegra el corazón la música. Alegra el alma. Cuando estamos cabizbajos, de repente ponemos algo de música y eso levanta el alma, no el espíritu, el alma. Recuerden que somos almas vivientes, llenos de emociones. Y mi Señor Dios, en Él, ¿verdad?, tiene la música y nos la ha dado desde el principio. Tal es el hecho de que ese querubín llamado Luzbel fue hecho por mi Señor Dios con todos los instrumentos musicales, ¿verdad?, para que fuera el que dirigiera la alabanza celestial. Mi Señor Dios tiene su alabanza celestial. ¿Sí? Y a lo largo del tiempo el Señor ha dado su música. La música es capaz de reducir la ansiedad y el estrés. Nos sube el estado de ánimo, toca el alma. Como ya dije, ¿qué sería la vida sin la música? Martín Lutero dijo que la música era un regalo de Dios y nos puede llevar a una danza espiritual. Obviamente, Luzbel, cuando es visto a sí mismo de hermosura y desafió y le intentó dar un golpe de estado a Dios, mi Señor, como él ya tenía los instrumentos o tiene los instrumentos musicales en él, pues la música él la ha manejado para lo malo, ¿verdad? Para alejar a la gente de Dios. ¿Sabe cómo hacerlo? Perfectamente sabe cómo hacerlo. Pero esa es otra prédica que la vamos a dar después. Ahora vamos a ver el poder espiritual de la alabanza. El poder espiritual para alabar al Señor. ¿Sí? Hay una palabra en Segunda de Reyes, capítulo 3. La música de Dios va directamente al corazón y a las entrañas del ser humano. Fue creada para el espíritu del hombre. El espíritu, ¿verdad? La música de Dios va directamente al espíritu de vida de nosotros. Y si el espíritu de vida de Dios está bien, está lleno de la alabanza, pues nuestra alma también, porque van conectados, ¿verdad? Van conectados. Y no es lo mismo una música del mundo que pueda levantarme el ánimo a mi alma, pero no a mi espíritu.
¿Me podrá esa música subirme el ánimo un ratito? Pero sigo estando vacío. ¿Sí me explico? Y la música de Dios llega directamente al espíritu. Y la música de Dios nos llena a todo este ser humano. Espíritu, alma y cuerpo. Lo que la música del mundo nada más a el alma. ¿Ok? En Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 4, dice la bendita palabra del Señor. Entonces, Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Y salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo: que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. El profeta Eliseo, ¿verdad? Sucesor del profeta Elías. Y el rey Josafat está preguntando que no hay profeta aquí para que podamos nosotros saber los designios de Dios. Sí. Sigue la palabra bendita, versículo 12. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Eliseo preguntándole, enojado, demandándole al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? ¿Cuál fue la actitud? ¿Por qué fue esta la actitud de Eliseo? Porque el rey de Israel era malo. Era hijo del rey Acab. Hijo del rey Acab. Entonces, imagínense. Por eso Eliseo le pregunta: ¿qué tengo yo contigo? Vean lo que le dice: ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Eso no era cierto. Eso no era cierto. Jehová no reunió a estos 3 reyes. Mi Señor Dios no puede mezclar al rey de Israel, que era malo, el rey de Edom, que era pagano, y al rey Josafat. ¿Sí? Esto no es cierto. Pero vean lo que dice Eliseo: ve a los profetas de tu padre, le dice al rey de Israel. ¿Cuáles eran los profetas de su padre? Pues los profetas de Baal.
Los que Elías degolló, ¿se acuerdan? El celo de Jehová en Eliseo, ¿verdad? ¿Qué tengo yo contigo? Vea que te profeticen los profetas de tu padre, los profetas de tu madre, que era Jezabel, ¿se acuerdan de Jezabel? La reina inicua, Sidonia. Y luego dice el rey de Israel, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Eso no es cierto. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, respetaba al rey de Judá, Eliseo, al rey Josafat. Si no tuviera respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Versículo 15, que es a donde quiero llegar. Mas ahora traedme un tañedor. ¿Qué es un tañedor? Un músico de cuerdas. Un músico de cuerdas. Tráeme a un músico, le está diciendo. La Biblia, traducción del lenguaje actual, y la Nueva Traducción Viviente así lo dice. Tráeme a un músico. ¿Verdad? Y yo, bueno, pero ¿para qué un músico, no? ¿Verdad? ¿Para qué un músico? Si necesitamos aquí misiles y lanzas y caballos de guerra para ir a... Irónicamente lo digo, ¿verdad? Mas ahora traedme a un tañedor, y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Qué importante la música. ¿Y qué música estaba tocando? Los Bukis, los Yonix, Marco Antonio Muñiz. ¿Qué música tocaba? La música de Dios, hermanos. Los salmos y las alabanzas que se tocan en esta iglesia. Obviamente, las de aquel entonces, pura palabra de Dios. Pura palabra de Dios en música, ¿se imaginan? Por eso aquí procuramos los himnos. Los himnos tienen palabra de Dios. Tienen palabra de Dios. Entonces dice aquí, mas ahora traedme un tañedor, y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Mi Señor Dios bendito, inmediatamente se manifestó a su profeta, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová había dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Vean la bendición de parte de mi Señor Dios. No había agua, lo leímos anteriormente. No había agua para las bestias, para ellos mismos. Y le pide, ¿verdad? Eliseo, un tañedor, un músico, empieza a cantar alabanzas al Señor. De esa manera, invocando, cambiando la atmósfera que había, y mi Señor Dios se manifiesta y viene la bendición. No va a haber agua al este, al oeste, al norte y al sur, pero en este valle va a haber agua, ahí va a caer agua. Es lo que les está diciendo mi Señor. No veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua. Y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El poder de la alabanza, el poder de invocar a mi Señor Dios por medio de sus cantos.
en una situación adversa en la que estemos, en una situación contraria, en una depresión, en un enojo, me robaron la paz y no encuentro la paz. ¿Qué tengo que hacer? Cantar alabanzas al Señor. Y lo digo por experiencia propia, lo hago. Y muy seguido. Y mi estado de ánimo, bendito sea el Señor, cambia. Bendito sea el Señor. Cambia la atmósfera en la que te encuentras. ¿Sí? Versículo 18. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. También van a ser derrotados los moabitas. Y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa. Y talaréis todo buen árbol. Cegaréis todas las fuentes de aguas y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Bendita sea la palabra de Dios. Cuando uno canta alabanzas, ¿verdad? Todo cambia. Todo cambia. No había agua. Iban a atacar a Edom. Probablemente los iba a vencer Edom. Pero vean la misericordia de Dios, mi Señor Dios, ayudando al ejército. Aunque estuviera el rey de Israel y aunque estuviera el rey de Edom, el ejército de los edomitas. Pero porque había santidad, ¿verdad? En Josafat, el rey, a pesar de que el rey Josafat no consultó a Dios para ver si era conveniente irse con el rey de Israel y con el rey de Edom, aún así vino la bendición de parte de mi Señor Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermosura! La alabanza, la música celestial, las músicas que se tocan en las iglesias es de lo más importante que hay. Cuando iban a destruir Jericó, los músicos iban hasta adelante, tocando con sus shofares y cantaban. Ustedes váyanse a la palabra de Dios en el libro de Josué, donde nos habla de la toma de Jericó. Una vez le daban diario la vuelta a la ciudad de Jericó, ¿verdad? Los músicos, los levitas, el arca de la alianza cargada en medio y atrás el pueblo. Por delante, ¿quién iban? Los músicos. Los músicos, los levitas tocando. Al final, después de darle cada día una vuelta a la torre, a la ciudad de Jericó, al séptimo día mi Señor Dios les pide que den 7 vueltas, ¿verdad? Y cantaban alabanzas. La alabanza es nuestro instrumento de guerra, hermanos. La alabanza. Por eso la alabanza aquí en esta iglesia y en todas las iglesias cristianas va por delante. Porque se crea una atmósfera diferente. La atmósfera de Dios, el poder de Dios está aquí cuando cantamos todos juntos, unidos la alabanza. Hay hermanos que después de la pandemia ya no se congregan y se congregan por internet. Y no buscan una iglesia. Ya me acomodé aquí en mi casa con mi cafecito, mi pastelito, y veo a mi pastor o veo X congregación, pero ya no se congregan. Debemos de congregarnos todos los hijos de Dios en una iglesia, en un lugar específico, para que la unción del Señor
sea dada en ese lugar. Cantando alabanzas todos, ¿verdad? Un ejemplo muy burdo. No es lo mismo ver un partido de fútbol en el estadio que en tu casa. ¿Verdad? Es muy burdo, pero creo que es entendible. Hay más emoción en el estadio, ahí en la cancha y todo y esto. ¿Verdad? La energía de toda la gente ahí, la algarabía. Perdón por la comparación. Pero no es lo mismo ver una prédica en YouTube con tu iglesia virtual que estar aquí con todos tus hermanos cantando al unísono al único Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús de Nazaret. No es lo mismo. Por eso el Señor le pide a la congregación que lleguen temprano para cantar las alabanzas, porque la atmósfera cambia. La atmósfera, el poder espiritual de la alabanza empieza a caer en cada uno de nosotros y nos está preparando nuestro corazón para el mensaje. ¿Sí? ¿Qué hay en medio de una alabanza cuando los hermanos se reúnen y alaban al Señor? Si el pueblo lo alaba, crea una atmósfera propicia para que el Señor manifieste su presencia. Qué maravilloso, ¿no? ¿Está aquí el Señor? Amén. Aquí está con nosotros. Por eso el estado de ánimo cambia, empieza a haber paz, gozo a nuestra alma. Si veníamos con esa paz aquí, esa paz reposa entre todos los hermanos. Si no vienes con paz, aquí se te quita, te vas en gozo, te vas en júbilo, alabando, glorificando al Señor. Debemos de entender la importancia de las alabanzas. Sí. Otro ejemplo del mismo rey Josafat, segunda de Crónicas, por favor. Capítulo 20. Segunda de Crónicas 20, versículo 12. Leamos desde el 1, versículo 1 para entender todo el contexto, por favor, hermanos. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Ahora le están, como decimos en México, echando bronca, ¿verdad? Los moabitas y amonitas al rey de Judá. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Gran multitud, imagínense. Y de Siria. Y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Aquí sí Josafat dijo, no, me pongo yo en oración y voy a proclamar ayuno para toda la congregación, para todo el pueblo de Judá. Y buscar la respuesta de mi Señor. Versículo 8 dice, puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes. Perdón, me perdí. Disculpen ustedes. Versículo 3, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová,
delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Estaba convocando, ¿verdad? Estaba orando el rey Josafat, convocó todo el pueblo, ¿verdad? Oró a nuestro Señor Dios. Mencionó el rey Josafat todas las maravillas y milagros que hizo con el pueblo de Israel, sacándolo de la tierra de Egipto, dándosela a Abraham, ¿verdad? Todo esto lo menciona el rey Josafat, y toda la multitud estaba ahí en el templo, afuera del templo, escuchando y orando a Dios nuestro Señor. Aquí viene la parte que bueno, me importa. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. ¿Quién es Jaasiel? Era un músico de la tribu de Leví, de la familia de Asaf. ¿Y quién es Asaf? Un músico que el rey David convocó, preparó, y de esa familia, de la familia de Asaf, venía toda la compañía de músicos. Si ustedes escudriñan los salmos, hay salmos de Asaf. Los salmos, para empezar, ustedes recuerden, es música, palabra de Dios en música. Entonces vean quién estaba entre toda la multitud. Y estaba allí Jaasiel, yo le puse aquí arribita, músico de Dios. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Y Asaf, ya lo repetí, lo vuelvo a decir, fue designado para tocar, ¿verdad? Como director musical de la alabanza en el templo. Y ese director musical lo designó el rey David. Pero todavía no había templo en época de David, lo corrijo, ¿verdad? Pero se hacían todos los hechos de sacrificio, de holocausto. Había que tener alabanza en todos los actos solemnes de parte de mi Señor Dios. Entonces ahí estaba Jaasiel entre todos ellos. Y dice la palabra que vino sobre él el Espíritu de Jehová, sobre Jaasiel.
vino el Espíritu de Dios sobre él y le dio palabra y dijo, versículo 15, oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Quién dice amén a eso? Amén. No es vuestra la guerra, sino es de el Señor. Y cómo nosotros tenemos que guerrear, cómo nosotros tenemos que enfrentarnos al enemigo, alabando al Señor con todo nuestro corazón, cantando alabanzas, alabando a nuestro Señor. ¿Se acuerdan cuando aquí, bueno, fue allá en Portales, llegó una invitada y esa invitada estaba endemoniada y empezó a manifestarse y empezó a gritar y ¡ay, mis hijos! No, ¿verdad? Dios la bendiga, Dios la bendiga. ¿Qué nos dijo el pastor que hiciéramos? Que empezáramos a cantar alabanzas. Me acuerdo perfectamente. ¿Quién estaba ahí? ¿Quién? Ok. Empezamos todos a cantar alabanzas por 1:30. Más o menos. Por 1:30. En lo que estaba el pastor atando, reprendiendo y echando fuera de esa mujer ese demonio. Y habíamos con él 4 varones que estábamos ayudándolo a él, porque la mujer, como de 60 años, pues tenía una fuerza como el doble de mi cuñado que está allá atrás. Ya ven que está. Y tenía una fuerza la señora que dije, ah, caray. Y la vista pesada, los ojos endemoniados, se nota luego la mirada. Pero como 1:30 cantando alabanzas al Señor. ¿Para qué? Para tener el ambiente propicio, la manifestación de Dios ahí y que ese demonio, ¡bum!, saliera afuera. ¿Sí? Ok, aquí en la palabra dice nuestro Señor, versículo 16, mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Vean lo que dice el 17. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, pero se nos viene una multitud, hubiera dicho por ahí alguno, ¿no? Se nos viene una multitud de gente guerreando contra nosotros. ¿Cómo nos vamos a estar quietos? Pues así fue la orden de parte de Dios. Estad quietos, dice. Y ved la salvación de Jehová con vosotros. Y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Amén. ¿No está el Señor con nosotros? Amén. No nos da la victoria que Él ya nos dio en la cruz del Calvario, ya la tenemos. ¿Cómo debemos de guerrear? Si el vecino de al lado me está molestando, me está haciendo la vida imposible, voy a comprar un bad y voy a agarrar y le voy a... Orando y cantando alabanzas al Señor. Es la manera como tenemos que pelear la batalla. No criticando, no hablando mal del vecino, porque entonces estamos pecando y le estamos dando la entrada al enemigo para que siga la pelea.
Calladitos nos vemos más bonitos y mejor orando y alabando al Señor. Para que cambie la atmósfera y se vuelva esa batalla a nuestro favor. Versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra en actitud de humillación, ¿verdad? En actitud de humillación. Ay, no, yo no me voy a humillar, yo no me voy a parar ahí, me voy a ensuciar. Se me va a arrugar mi camisa. No, hermanos. Debemos de tener esa actitud siempre de humillación a nuestro Dios. Entonces Josafat, y además Josafat que era el rey, ¿eh? No, yo soy el rey y yo no me humillo delante de Dios. Josafat se inclinó rostro a tierra. Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Quién puso el ejemplo? El rey. ¿Quién tiene que poner el ejemplo en la congregación? El pastor. Tiene que tener esa humildad y esa humillación delante de Jehová para que las ovejas del Señor sigan e imiten lo que está haciendo su pastor. Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. En vez de estar allá preparándose para la guerra, en vez de estar planeando la estrategia, tú te vas por aquí, tú te vas por allá. No. Vamos a orar. En vez de actuar. Y eso siempre en nuestras vidas tiene que ser así. Tengo que tomar una decisión muy importante en mi vida. Tengo que orar primero al Señor. Me robaron la paz, me enojaron, me hicieron enojar. No te dejes llevar por impulsos que vienen del alma, que vienen del corazón, porque dice la palabra que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Generalmente por naturaleza somos impulsivos, todos, y con la cabeza caliente tomamos decisiones y esas decisiones cuestan caro. ¿Qué debo de hacer? Acercarme al Señor. Acercarme al Señor, estoy en ira, estoy en enojo, me acerco al Señor, oro al Señor y canto alabanzas. Porque además se abrió una entradita para que el enemigo venga y te esté llenando de pensamientos en contra de Dios, en contra de la persona que te están bombardeando. Entonces cantas alabanzas, el poder de Dios se manifiesta ahí y ¡boom! Esos demonios, patitas, ¿pa' qué te quiero? Decimos en México. Se van. Y empiezas a sentir la paz y el gozo del Señor. Y cambia tu decisión. Ya no lo aguanto. Ya no la aguanto. Pero eso es una influencia demoníaca que te está haciendo caer en algo que no quiere Dios. Pero cambia la atmósfera. El Señor te da la paz, la tranquilidad. Y recuerdas que te dice el Señor que honroso es el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y obedeces al Señor. Y es una hermosura. Es una hermosura. Versículo 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz.
La Biblia, traducción del lenguaje actual, dice que se levantaron los músicos levitas de los hijos de Coad y de los hijos de Coré para alabar a Dios, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Yo sé que no somos unos excelentes cantantes, ¿verdad? Y que de repente uno que otro gallito por ahí se nos puede salir en la alabanza. Pero cantémosle al Señor con fuerza y con alta voz. ¿No es su Señor? ¿No es su Salvador? ¿A qué venimos aquí? Ahí estamos cantando. Fuerte, fuerte, claro, en alta voz. Ay, pastores, que me sale cada gallo que no importa. No vamos a criticar aquí, ¿o sí? Porque se rieron. Esa risita sospechosa, ¿verdad? Con fuerte voz, dice, con fuerte y alta voz, los hijos de Coad y los hijos de Coré. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Pero ¿qué dice la palabra? Creed, creed a Jehová. Creed al Señor. El que no tiene fe es imposible, ¿verdad? Que Dios esté ahí. Es imposible. Porque si fe es imposible, agradar a Dios. Entonces tenemos que tener esa fe, ¿verdad? Que está con nosotros el Señor y nos va a ayudar y vamos a ser restablecidos. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados. Con toda seriedad, con todo respeto, venimos a la iglesia a alabar al Señor. Mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar música de rap, mariachi, reggaetón, con alabanza, ¿cómo ha contaminado el mundo la música de alabanza en la iglesia? Ay, pero ¿qué tiene? Lo que importa es la letra, por ahí he escuchado. Aunque sea de rap, pero lo que importa es la letra. No, papacito, deja la música del mundo aparte. La música tiene toda la importancia, así como la letra. Y no una mezcla, ¿verdad? Música de mariachi. Yo alguna vez, hace algunos años, escuché unas alabanzas en mariachi y yo dije: no puede ser, Señor. Ajúa. No, no debe de ser así. Y ha habido consejo con el pueblo, versículo 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Metieron las manitas los de Judá? Ni un arma, ni una resortera para darle. Cantando con alabanzas, mi Señor Dios fue propicio a los ruegos, a la humillación. Cantaron fuerte, ¿verdad? Y mi Señor Dios confundió al ejército enemigo y entre ellos ya se estaban dando. ¿Puede hacer eso el Señor?
Eso y muchas otras cosas más, ¿verdad? Así es. El Salmo 22:3 dice así, miren. El Salmo 22, versículo 3. Salmo 22:3. Pero tú eres santo. Tú, Dios, estás apartado de nosotros, porque eres santo, ¿verdad? Apartado en el sentido, obviamente, de gloria, ¿verdad? De gloria, de omnipresencia. Pero tú eres santo, tú que habitas entre, ¿qué dice? ¿Qué dice? Entre las alabanzas de Israel. ¿Y no quieren que el Señor habite en su casa constantemente, cantando alabanzas, glorificándolo, exaltándolo? ¿No quieren? Mi Señor Dios dice que habita entre las alabanzas de Israel. Cuando cantamos alabanzas, ¿verdad? El poder espiritual de parte de Dios, ahí se manifiesta. Ahí está. Y si estaba en un ambiente feo, un ambiente fúnebre, un ambiente de enojo, de ira, de contienda, canten alabanzas y ¡pum!, todo eso se limpia. Todo eso. Sí, mi Señor y Dios Santísimo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Samuel y el rey Saúl? Cómo el rey Saúl fue un Dios ensimismado, un rey ensimismado, un rey autosuficiente que desagradó al Señor, ¿verdad? Entonces la palabra bendita de Dios en Primera de Samuel, capítulo 10, Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 5. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa. Y ellos profetizan. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban las maravillas de Dios, pero también tenían música acompañada. Cantaban salmos, cantaban alabanzas, y su ministerio profético era con música. Versículo 6 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Saúl fue mudado en otro hombre, y hasta el hombre más ruin, el hombre más déspota, el hombre más orgulloso, el hombre más altivo, cuando escucha alabanzas de Dios, puede cambiar su actitud. Mi Señor Dios puede tocar ese corazón, y ese hombre puede humillarse ante Dios. ¿Sí? Aquí Saúl, imagínense, sabemos la historia de Saúl, cómo terminó matándose él mismo, porque venían los filisteos, ya lo tenían como medio muerto, pero le dijo a su criado que le empuñara la lanza para que se matara. Y el criado dijo: no, ¿yo por qué?
¿Y Saúl cómo terminó? Matándose a sí mismo, ¿verdad? Sí, acabó mal. Por esa soberbia, por ese orgullo de no, yo todas las puedo. Vean ese señor orgulloso aquí en este versículo. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Puede cambiar, mi Señor Dios? Amén. ¿El carácter de la gente? Claro que sí, claro que sí. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Amén. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Versículo 9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. En ese momento fue obediente Saúl, ¿verdad? Cuando hay obediencia, mi Señor Dios puede hacer con nosotros maravillas, maravillas, cambiar completamente nuestro carácter. Y todas estas señales acontecieron en aquel día, dice. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. El Espíritu Santo de Dios vino sobre Saúl. ¿Y qué dice la palabra? Con poder. Con poder. Porque el Señor no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Echemos mano del Espíritu Santo para que tengamos siempre ese poder espiritual que quiere Dios que siempre tengamos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, vean lo que dice el 11. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Qué le está pasando a este hombre, a este man? Ahí lo veíamos en la cantina echándose unas. Y ahora está aquí cantando alabanzas a Dios. ¿Verdad? Dice la bendita palabra del Señor. Se quedaron admirados, ¿verdad? ¿Cómo está ahí cantándole a Dios? Si antes le cantaba al diablo. ¿Verdad? ¿Qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio, también Saúl entre los profetas. Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Desgraciadamente la soberbia, el orgullo de Saúl pudo más que su humillación a Jehová. Y acabó como ya les mencioné que acabó. Pero vean cómo la música, la alabanza del Señor cambia los corazones de las personas. ¿Sí? Si vas en tu carro con un inconverso, pon alabanzas. Que las vaya escuchando, que las vaya escuchando. Puede ser que sea tocado por Dios para recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Aquí en 1 Samuel 16, 1 Samuel 16, versículo 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba
un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Sí? No hizo las cosas bien, ¿verdad? No obedeció al Señor y fue desechado. Fue ungido el rey David, pero todavía no estaba preparado para ser rey. Tuvo que esperarse 15 años, el rey David aproximadamente, para ser rey. Pero vean aquí cómo el Espíritu Santo de Dios se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Qué quiere decir esto que de parte de Jehová? Mi Señor Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, tiene el control sobre toda su creación. Toda su creación. Un espíritu maligno por parte de Satanás no puede ir y atormentar a un hijo de Dios si no le pide permiso a Dios primero. ¿Qué pasó con Pedro? ¿No le dijo mi Señor Jesucristo a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo? Tienen los espíritus malignos que pedirle permiso a Dios. Y si Dios no lo quiere, si Dios dice no, es no. Es ungido, está haciendo las cosas bien, me está obedeciendo, pero de repente el Señor lo permite para probarnos. O cuando alguien es mundano, o fue hijo de Dios y se está apartando, mi Señor permite. Por eso aquí dice, un espíritu malo de parte de Jehová. No es de que mi Señor Dios lo haya mandado, sino que fue pedido por Satanás y Satanás le dio el permiso para mandarlo. Versículo 15. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. ¿A quién mandaron? ¿A David? Sabían que David tocaba la lira. Versículo 23, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo, ¡bum!, se apartaba de él. La música de Dios influyendo hasta en Saúl, para que esa tribulación espiritual que tenía Saúl se fuera de él. ¿Pero qué lo provocó? ¿Qué incidió en ese asunto? Las alabanzas del Señor. Las alabanzas de Dios. Yo les voy a contar un testimonio. Yo cuando no era cristiano, ¿verdad? Ya amanecía todo crudo, ¿verdad? En mi cama los domingos. Yo escuchaba que mi mamá ponía alabanzas. Siempre las ponía. Y las sigue poniendo, dice mi papá. Y yo todo encamado, crudo, deprimido, escuchaba las alabanzas. ¿Y qué creen? Me hacían llorar. Me hacían llorar. Las alabanzas que mi mamá puso me trajeron a los pies de Cristo. Las alabanzas que mi madre tocaba en las mañanas mientras yo me estaba muriendo de la cruda, fueron las que me trajeron a la presencia de mi Dios. Y cada vez que escucho la alabanza que es la que me acuerdo de eso. Y cada vez que la escucho, Señor bendito, gracias te doy, porque con esa alabanza, Señor mío, tú me trajiste a tus pies, Padre Santo.
Tú me sacaste de la oscuridad, de las tinieblas, de la muerte en la que estaba, y me has dado vida y vida en abundancia. Yo soy testigo fiel de que las alabanzas de Dios transforman a la gente. Transforman a la gente. Para terminar, hermanos, vamos a Hechos 16. Hechos 16, versículo 16. Hechos 16, versículo 16. Perdón. Versículo 25, pero voy a hacer un pequeño resumen por el tiempo. Pedro y Silas estaban predicando en Filipos, ¿verdad? Y había una muchacha que estaba yendo atrás de ellos y estaba diciendo que ellos eran profetas del Dios Altísimo, ¿verdad? Que venían de parte de Dios, pero esto lo hacía constantemente, muchos días. Entonces Pablo ya estaba como que, pues, detectando que era un espíritu endemoniado el que tenía esta mujer. Y uno de esos días se voltea a Pablo y le dice: en el nombre de Cristo Jesús, sal fuera, al espíritu de adivinación que tenía esta mujer. Los, digamos, propietarios de esta mujer, digámoslo así, al ver que ya se les había ido su ganancia, porque esta mujer ya no podía profetizar, ya no podía adivinar, entonces se quejaron ante las autoridades y los metieron a la cárcel, ¿verdad? A Pablo y a Silas. Entonces el versículo 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Yo estaba preso. Hace muchos años, ¿verdad? Y mi mamá ponía alabanzas y yo escuchaba esas alabanzas y sentía en mi espíritu algo diferente. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Vean nada más las maravillas del Señor. Vean la maravilla de Dios bendito. Cuando uno canta alabanzas, te liberas. Estás esclavo en tu orgullo. No le voy a hablar. No le voy a hablar. Que me hable a mí primero. Canta alabanzas y el Señor te va a librar, te va a liberar de ese estado en el que te encuentras. Te va a liberar. Amén, gloria a Dios. Te va a ayudar, te va a sacar adelante. Y vas a tener otra actitud después. Fueron liberados todos, dice. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué provocan las alabanzas? Liberación, paz, gozo de salvación. Provoca todo lo bueno de parte de Dios provocan las alabanzas. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
¿Se dan cuenta de la pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué provocó que ese hombre se haya dado cuenta que esos dos que estaban ahí eran siervos del Dios Altísimo? Las alabanzas del Señor. Las alabanzas. Hubo un cambio. Hubo algo en el carcelero. Algo. Y al ver que todos estaban ahí libres y que tembló, dijo, no, ellos siguen al Dios verdadero. Yo quiero seguir a su Dios. Por eso les digo, canten alabanzas, cantemos alabanzas. Vamos en el carro con inconversos, pongan alabanzas. Pueden ser salvos. Pueden ser salvos, pueden ser tocados por Dios. Ellos dijeron, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y serás salvo tú y tu casa. Bendito sea nuestro Señor. Bendito y santo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿En automático ya van a ser salvos? No. Si empiezas bien en la palabra bendita de Dios, tu testimonio, tu predicación, tu ejemplo va a arrastrar. Y toda tu familia de esa manera va a ser salva. Por eso el testimonio, el ejemplo que como padres debemos de darle a nuestros hijos, si ellos ven y oyen que nosotros somos cristianos, pues que vean una actitud de cristiano en nosotros todo el tiempo. Para que si de repente se nos desvían un poquito, regresen al redil. Regresen al redil. Así de que, hermanos, la alabanza es muy importante en nuestras vidas. Alabemos al Señor, glorifiquémoslo, exaltémoslo por medio de la alabanza. Por eso aquí ponemos las alabanzas al principio, para que la atmósfera del poder espiritual de Dios cambie y seamos todos ungidos, seamos todos en ese momento llenos del Espíritu Santo y podamos nosotros también recibir el mensaje, ¿verdad? La palabra bendita de Dios con todo amor, con toda humildad, con toda humillación. Yo les ruego con todo mi corazón a todos aquí presentes, lleguen temprano a las alabanzas. Es muy importante, ya lo estudiamos. Para mi Señor Dios, su música es muy importante. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.